Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a este primer video de repaso sobre derivadas. Aquí vamos a platicar sobre las reglas básicas de derivación. Recordemos que la derivada de una función representa la razón de cambio instantánea y se representa con este límite mostrado en pantalla. No nos vamos a meter de lleno en la definición formal de derivada, sino que vamos a ver principalmente las fórmulas básicas. El proceso de encontrar o calcular una derivada se le llama diferenciación o derivación y comúnmente se expresa con el símbolo de d sobre dx, que es la que está en la parte del medio. Si una función y igual a f de x le aplicamos el proceso de diferenciación o derivación, obtendremos la derivada de esa función, que podríamos representarla como f' de x, o también se puede representar como dy sobre dx o y'. Vamos a comenzar entonces a identificar las reglas básicas de derivación. La primera es que la derivada de una función constante es 0. Vamos a representar la constante con esa letra C en las fórmulas de derivación. Y una función constante pues sería un número solo sin la variable x. Por ejemplo, si yo tuviera una función y que fuera igual a 4 y yo quisiera obtener la derivada de esta función, pues la derivada de la función y, que se representa de esta manera, de y sobre dx, sería aplicar la operación de derivada a mi función constante, que es 4. Y la derivada de una constante, pues sería 0. Otro ejemplo sería, si yo tengo una función constante que sea y es igual a menos 42 y quisiera obtener su derivada, la derivada de esta función, pues sería también 0. Así podría ser para cualquier número constante. La segunda regla básica es que la derivada de la función identidad es 1. ¿Cuál es la función identidad? Pues la función que solamente tiene la variable x. Entonces la derivada de x siempre va a ser 1. La tercera regla básica de derivación va a ser que si tengo una función de x elevado a un exponente n, donde n podría ser cualquier número real, entonces la derivada de esta función va a ser el valor del exponente n multiplicado como si fuera una constante por x elevado a un exponente n menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de estos, por ejemplo, si yo tengo una función que sea y es igual a x a la cuarta potencia, mi exponente en esta función es 4. Por lo tanto, la derivada de la función y va a ser n, que es el número del exponente, 4, multiplicado por x elevado a un exponente n-1, que en este caso n-1 pues sería 4 menos 1. 4 menos 1 pues nos da el resultado 3. Vamos con otro ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, la función y es igual a x a la novena potencia, la derivada de la función, siguiendo la fórmula básica, sería tomar el exponente n, que en este caso es 9, y multiplicarlo por la variable x, pero ahora elevado a un exponente n-1. Como n vale 9, 9 menos 1 pues sería 8. Por eso quedaría x a la octava potencia. La cuarta regla básica de derivación sería la regla de la constante por una función. Siempre que yo quiera derivar una función compuesta por una constante por una función, yo puedo expresarla como la constante multiplicada por la derivada de la función. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Si yo tuviera una función que fuera y es igual a 4x, al momento de derivar esta función, pues el 4 es una constante y está multiplicada por la función x. Por lo tanto, como dice la derivada de la función, y yo podría expresarla de esta manera, voy a multiplicar 4 por la derivada de la función x. Y para conocer la derivada de x, pues vamos a requerir la segunda regla básica de derivación que habíamos comentado, que la derivada de x es 1. Por lo tanto, esto quedaría como 4 por 1.
Aunque ya sabemos que 4 por 1 da de resultado 4. Por lo tanto, la derivada de la función 4x es 4. Una forma más rápida de hacer este tipo de operaciones, por ejemplo, la que tenga 4 por x, es que si yo sé que la derivada de x es 1, entonces la derivada de 4x va a ser solamente el número 4, pero es debido a la regla básica de la constante por una función. Otro ejemplo muy parecido a esto, si yo tuviera una función y es igual a 12x, pues puedo considerar rápidamente que la derivada de esta función va a ser la constante 12, debido a que la derivada de x es 1 y 1 pues se multiplicaría por la constante. ¿De acuerdo? Vamos a combinar esta vez la regla de la constante por una función con la tercera regla, que era la regla de x elevado a un exponente n, con los siguientes ejemplos. Si yo tuviera una función que fuera y es igual a 4x al cubo y quisiera obtener su derivada, voy a considerar primero que el 4 es una constante y lo voy a multiplicar por la derivada de x al cubo, que la derivada de x al cubo pues sería n por x a la n menos 1. Aquí hay una forma más rápida de hacer este tipo de derivadas de las funciones, pero esto se debe a la combinación de estas dos fórmulas, de la constante por una función y de la de x a la n, que vamos a tomar la constante, que es 4, y multiplicarla por el valor del exponente, o sea, el valor de n. 4 por 3 nos daría 12, y la derivada de la función quedaría 12 por x, y luego continuamos con la fórmula de x a la n, donde x va a estar un exponente n menos 1, 3 menos 1 pues sería 2. Por eso queda el resultado 12x al cuadrado. Vamos a continuar con otro ejemplo muy parecido. Si yo tuviera una función que fuera y es igual a 7x a la quinta y quisiera obtener la derivada de esta función, la derivada de esta función y pues sería multiplicar la constante 7 por el exponente 5, que es el valor de n. 7 por 5 pues sería 35, y esto se multiplica por la variable x, pero elevado a un exponente n-1. En este caso 5 menos 1 pues sería 4. Por lo tanto, la derivada de esta función sería 35x a la cuarta potencia. La última regla que vamos a ver el día de hoy es la regla de la suma algebraica. Si yo tengo una función compuesta por una suma de dos funciones, que en esta primera parte la estoy representando como f de x y g de x, a los dos términos que se están sumando, y yo quiero derivar esa función, pues la derivada de la suma algebraica yo la puedo expresar como la suma de las derivadas, o sea, derivar cada una por separado y sumarlo. Aquí en esta fórmula se representa como f de x y g de x, pero yo prefiero representarla como u y v, la derivada de la suma algebraica u más v, y podemos hacerlo equivalente a la derivada de u y sumarla con la derivada de v. Revisamos algunos ejemplos con la derivada de la suma algebraica. En esta diapositiva ya puse todas las fórmulas que hemos visto hasta el momento, porque después de aplicar la regla de la suma algebraica, pues tendremos que proseguir derivando cada término, y para derivar cada término pues tendríamos que utilizar alguna de las fórmulas o reglas básicas de derivación. Si tenemos, por ejemplo, la función que sea y es igual a 5x más 8, y yo quiero derivar esa función, para obtener la derivada necesitaría aplicar la regla de la suma algebraica, donde si yo estoy derivando 5x más 8, pues como la regla lo indica, primero voy a obtener la derivada de 5x y sumarla con la derivada de 8. Por lo tanto, ya habíamos comentado, la derivada de 5x pues sería solamente la constante 5. Es como si se borrara la x. Y para la derivada de 8 vamos a aplicar la regla de la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto podemos omitirla y la derivada de esta función pues sería 5. Continuamos con otro ejemplo. Si yo tuviera una función que fuera y es igual a
4x cuadrada más 8x menos 10. Para derivar esta función, primero pues tomaría la derivada de cada término y aplicaría ya sea sumas o restas aplicada de la misma manera. Entonces, para derivar 4x cuadrada, multiplico la constante 4 por el valor de n, que es el exponente. 4 por 2 pues sería 8. Este 8 se multiplica por x elevado a un exponente n menos 1. 2 menos 1 pues sería 1, pero si tengo exponente 1 pues lo omitimos. Continuamos con la derivada del siguiente término, derivada de 8x. Siempre que tengo una constante por x, su derivada será solamente la constante. Por lo tanto, la derivada de 8x es 8. Y la derivada de menos 10 es 0. Por lo tanto, la derivada de la función 4x cuadrada más 8x menos 10 es 8x más 8. Vamos a continuar con otro ejemplo parecido. Si yo tuviera la función y es igual a 9x a la quinta menos 8x al cubo más 4x menos 12, necesitaría aplicar la regla de la suma algebraica y obtener la derivada de cada uno de los términos para obtener la derivada de la función y. Entonces, para derivar esta función y, primero tengo una constante multiplicada por x a la n, multiplico 9 por 5, 9 por 5 son 45, este se multiplica por x elevado a un exponente n-1, recordemos que esto proviene de esta fórmula básica de derivación. X a la n-1, si n es 5, pues sería x a la cuarta. Luego continuamos con el siguiente término, la derivada de menos 8x al cubo. Tomo la constante, que es menos 8, lo tomo como constante, multiplico por el valor de n, en este caso es 3. Menos 8 por 3 es menos 24, y este se multiplica por x elevado al exponente n-1. 3 menos 1 pues sería 2. Ahora, la derivada de 4x, tomo la constante y lo multiplico por la derivada de x. Recordemos que la derivada de x es 1. Entonces la derivada de 4x sería 4. Y por último, la derivada de menos 12, pues es 0, debido a que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de la función y es 45x a la cuarta menos 24x cuadrada más 4. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Platicamos sobre las reglas básicas de derivación. Son estas que están en pantalla. Se utilizan para prácticamente todas las derivadas de todas las funciones que veremos en este pequeño repaso. Y estudien mucho. Nos vemos entonces en el siguiente video.